Buenísimo. ¿Me avisan si se escucha? Se escucha perfecto. En principio, no sé la gente si quiere poner en el chat. ¿Se escucha? Bien. ¿Y se ve la pantalla? Todavía no. Ahí se ve. Oh, a ver, vuelvo a compartir por la duda. Ahora. Ahora sí, ahí se ve Mati. Y Mati. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Yo les voy a contar un poco lo que fue mi experiencia, lo que está siendo mi experiencia dentro de Pan American Energy, de Action. Como le dijeron los chicos, cualquier pregunta la dejan en el chat y si hay alguna pregunta más técnica en profundidad o algo medio específico que quieran saber, me mandan por correo, no hay ningún problema. Así que bueno, vamos a empezar un poquito introduciendo la empresa, que es Pan American Energy Action. Mucha gente, vos le decís Pan American, no tienen ni idea de qué estamos hablando. Así que, nada, para comentarles, somos la primera compañía integrada privada de energía de la región. ¿Y por qué integrada? Porque Pan American Energy en un principio era solamente una empresa de upstream, por lo tanto lo único que hacía era sacar petróleo y comercializarlo. Y en 2015 se integró a Action, a la parte downstream, que el downstream mayormente lo que hace es refinar ese crudo que viene, el petróleo, transformarlo en distintas naftas, solventes, y comercializarlo obviamente en las estaciones de servicio. No solo en las estaciones de servicio de Action, sino en cualquier estación que venga y quiera comprar los productos. Em, Cuando se hizo esta integración, se logró un beneficio enorme. Esto es más para comentarles, a mí me causó mucha, la verdad me impresionó mucho cuando me lo contaron, pero acá en el sur, donde nosotros sacamos petróleo ahora, donde Pan American tiene sus exploraciones para sacar petróleo, existe hasta Buenos Aires una cañería gigante que atraviesa toda la Argentina hasta acá. De acá se vuelve a distribuir en otra cañería que viene hasta acá, y de acá ya hasta nuestra refinería y hasta las otras terminales ya es un ducto nuestro propio de Action, donde llega a nuestra refinería como si fuese una cañería que abrís la canilla de tu casa y sale petróleo. Bueno, es lo mismo. En este tramo, estos primeros dos tramos, se comparte con todas las empresas que están explorando acá, y para separar cada vez que sale una bachada, un lote de cada uno, le ponen un tapón gigante, eso también es algo impresionante. Así que nada, estos son unos datitos bastante interesantes. Después, bueno, ya yéndonos más a lo que es la refinería, que es donde yo trabajo, estamos ubicados en la zona norte de Buenos Aires, en la ciudad de Campana. Tenemos 920 empleados directos acá en Campana que trabajan para Action, y en un pico de gente laburando en la refinería tenemos aproximadamente 5.000 personas. Que para dimensionarlo son 416 equipos de básquet, o bueno, la misma cantidad de hinchas que van a ver Independiente cada vez que juega y se puede ir a la cancha. Eso lo vamos a tachar por las dudas para que no herir susceptibilidades. A partir del 2015, que se empezó a ejecutar el proyecto de expansión de la refinería, pasamos a ser la refinería más moderna de América del Sur. Como les comenté hoy, transformamos el petróleo en nafta, gasoil, solventes, gases. Eso es mayoritariamente lo que hacemos. Tenemos una capacidad instalada de 95.000 barriles por día, que son 15.000 metros cúbicos por día. Eso no hace alevosía nada. Si lo comparamos con otras cosas más conocidas, son 15 millones de botellas de Fernet por día, o 4,5 piletas olímpicas de natación por día que procesamos de crudo nosotros. Dentro de la refinería no es que solamente hay operadores e ingenieros, hay un grupo enorme de ingenieros, contadores, administradores, licenciados en recursos humanos, marketing, técnicos, enfermeros, médicos, y seguro me estoy olvidando de otras cosas. Ingenieros de todos los palos, acá hay de civil, eléctrico, ambientales, todo. Más o menos en cuanto a equipamiento, tenemos aproximadamente, creo que si no conté mal, eran 12 reactores, más de 40 torres de destilación y más de 100 intercambiadores de calor distribuidos por toda la refinería. Y bueno, los tanques también, tenemos muchísimos tanques, muchísimos, no me puse a contarlos.
Y la superficie en la que abarca la refinería son 1,26 kilómetros cuadrados, que eso equivale más o menos a 116 canchas de fútbol. Así que, nada, cada vez que tenemos que irnos de una oficina a la otra o ir a recorrer un tanque, tenemos su trámite pateando. Este es un poco cómo está distribuida la refinería. Estamos junto a la orilla del río Paraná, donde los barcos cargan y descargan los distintos productos. Por acá atrás tenemos la entrada de crudo, que es de la cañería gigante esta que yo le decía, que viene y entra directamente a los tanques. Y bueno, acá tenemos todas las unidades de proceso. Tenemos 10 unidades de proceso, que generalmente las llamamos 10 plantas distintas, digamos. Cada planta tiene su coordinador, su líder de producción, etc. Así que bueno, yendo un poco más a lo nuestro, ¿qué hace un ingeniero en la refinería? Básicamente el ingeniero acá encaja en cualquier lado. O sea, cualquier actividad que se desarrolle en la refinería, uno puede meterse, puede aportar, así que en ese sentido somos una ficha que entra en cualquier parte. Pero bueno, lo que mayor hacemos es dar el seguimiento de la salud de la refinería, o sea, vamos siguiendo las variables operativas, todo esto para, obviamente, poder cumplir con los lineamientos operativos que nos dan en el plan dentro de la refinería, para poder suplir la demanda de los productos, básicamente, para que la nafta llegue al auto. También, bueno, definimos estrategias de mantenimiento y las estrategias de parada. Esto en una refinería es bastante importante, definir, bueno, cada cuánto tiempo vamos a parar, vamos a limpiar los intercambiadores, vamos a lavar las torres, vamos a cambiar los catalizadores. Eso es algo muy importante en lo que nosotros estamos muy metidos. Bueno, también estamos en la parte de la coordinación de la operación. Esto es desde la parte operativa de estar con los operadores, con los consolistas, acompañando en cada uno de los procedimientos operativos que nos tocan o en cada una de las maniobras que tenemos que hacer, sino también, bueno, eso, cumplir con el plan diario de la corrida para obviamente satisfacer la demanda. También tenemos que cumplir con estándares de seguridad operativa. Esto es muy importante en una refinería porque básicamente todo es explosivo. Así que siempre que estamos coordinando la operación lo intentamos hacer de la manera más segura posible. Y bueno, cumplir con los estándares de calidad, obviamente, esto es no solo normativa nacional, sino normativa de la empresa, que nuestras naftas tienen que salir con cierto grado de calidad de la refinería. Y bueno, por otro lado también actuamos dentro de lo que son las estrategias operativas y de suministro. Dijimos que bueno, coordinábamos la operación para cumplir con los planes, seguíamos la salud de la refinería para que todo esté bien, y esto es para cumplir con el RAM plan de la refinería. El RAM plan de la refinería es que todos los días básicamente se dice cuánto aproximadamente es lo que tenemos que producir, y esta producción diaria responde a un plan semanal, y ese plan semanal a un mensual, y ese mensual a un trimestral. Y así, día a día, bueno, vamos ajustando este RAM plan para poder cumplir con lo que nos solicitan. Y en función de ese RAM plan, bueno, tenemos las distintas estrategias de suministro a los clientes. Eh, Como decía, no solamente vendemos nafta en las estaciones de servicios Action, también tenemos clientes como Camesa, que consumen mucho diésel, o distintos barcos que vienen y cargan diésel y salen a navegar. También, bueno, definimos las estrategias según los economics del momento. Vemos en función de cómo está el crudo, el valor del crudo en el mercado internacional, qué conviene, si conviene correr más crudo en la refinería porque el valor del crudo es bajo, entonces hay una mayor diferencia produciendo nafta, o al revés, si conviene producir menos nafta y vender el crudo porque ahí está el beneficio económico. Y bueno, también obviamente las estrategias competitivas del mercado, que la marca Action hay que mantenerla, tiene que estar presente, entonces bueno, aunque no lo crean los ingenieros, también estamos dando nuestra opinión ahí. Así que bueno, lo que nos preguntamos es cómo hacemos todo esto, cómo hacemos todos estos seguimientos, de qué manera. Y es algo muy básico que nos enseñan en la facu todo el día y nos machacan la cabeza, que son los balances. ¿Y qué balances? Los más simples de todos, balance de energía y balance de materia. ¿Ustedes se están preguntando en serio? Sí, en serio. O sea, eh, todos estos planes, todas las variables, todo, se basan en los balances de masa y balances de energía. Así que bueno, pasando ya un poco a los casos que vamos a ver hoy.
El primer caso que vamos a tratar es el del modelado de la refinería. Esto porque surgió una problemática que estábamos encontrando dificultad en el seguimiento de la operación para cumplir con el RAM plan de la refinería. Hoy les contaba que hay 10 plantas, 10 unidades de proceso, y por lo menos cada 2 plantas hay un ingeniero de producción y un ingeniero de proceso, que son los que se encargan de seguir la operación y bueno, ver cómo está haciendo el balance de masa. Y acá la dificultad es que, bueno, teniendo 10 personas, cada una haciendo su balance de masa, eh, ¿cómo haces para que los balances de masa sean correspondientes unos con otros? O sea, deberíamos, para que eso funcione, debería empezar por donde entra el crudo, la persona que tiene esa planta, hacer el balance de masa, después de hacer ese balance de masa, pasárselo a otro que se continúe con su balance de masa. Y la verdad que esto es bastante engorroso, lleva tiempo, no es fácil y encima perjudica obviamente al que va primero haciendo el balance de masa y al que le toca último también. Encima de que obviamente podemos arrastrar errores, tipear mal, y eso bueno, va a llevar a un mal cálculo de lo que es el balance de masa de la refinería, que es muy importante porque es donde nosotros controlamos los activos que tenemos, porque tener petróleo en un tanque es activo, es plata parada, y tener nafta en tanques también es plata parada. Así que lo ideal siempre es que, así como entra, que pase directamente a las unidades de procesos, se produzca la nafta y bueno, se vayan en camiones o en barcazas. Así que bueno, como nos encontramos con esta dificultad, eh, se encontró la solución que fue, bueno, tener un software que integre toda la refinería y que realice los balances de masa automáticamente. Cuando decimos automáticamente, no significa que el programa está todo el tiempo recalculando balance de masa, sino que nosotros vamos, le solicitamos, che, calculame el balance de masa y el simulador, el modelador actúa solo ahí. Así que bueno, para esto usamos el Visual Mesa Production Accounting, que vamos a decirle BMPA porque el nombre es muy largo, en el cual en este sistema modelamos las 10 plantas de proceso con todos los tanques de ingreso y todos los tanques de egreso. Se modelaron más de 400 corrientes, y eso significa que tenemos 400 variables aproximadamente o más. Yo llegué a contar 400 y me cansé, pero había mucho más. Y solamente de esos 400, 254 cuentan con medidores de flujo, con caudalímetro. Por lo tanto, todos los restantes son incógnitas, que eso, bueno, cuando se hacen los balances de masa, las entradas igual a la salida, por ende, si sabemos cómo son las entradas y algunas salidas, podemos calcular las incógnitas que vayamos teniendo. Que eso también, bastante engorroso hacerlo a mano o ponerte en un Excel a andar despejando las variables. En este caso, el sistema lo realiza de manera automática. Otro beneficio que tenemos con esto es que, bueno, tenemos una descarga online de datos del proceso. Cada 24 horas este sistema va a una base de datos y busca y levanta todos los datos que se corrieron de la refinería, los almacena y nos los muestra de una manera bastante amigable. Y otra cosa importante es que tiene una interfase web. O sea, para operar esto no necesitamos tener el software, así que eso también es una ventaja enorme, no tener que andar instalando el programa, sino que por ende, o sea, vos no necesitas tu computadora, puedes pasarte el link a cualquier computadora y te conectás. Eso es una ventaja enorme. Y bueno, acá nos tenemos que preguntar, o sea, si hacemos todo esto, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿qué pasa si nosotros no cumplimos el RAM plan de la refinería? ¿Qué pasa si los balances de masa están dando mal? Y básicamente lo que pasa es que cuando querramos llenar un camión de Action para llevarlo a las estaciones de servicio, no vamos a tener. Cuando vengan los camiones a cargar acá diésel, no vamos a poder cargarles diésel. Cuando Camesa nos llame y nos diga, che, necesitamos diésel para correr la planta, no vamos a tener, y esas faltas no solo bajan competitividad en el mercado, sino que, bueno, eh, existen también multas en caso de que se tengan acuerdos, ¿no? Así que, bueno, por eso es tan importante el balance de masa, que tanto nos secan la cabeza en la facultad. Así que, bueno, para explicar un poco, primero, ¿qué es un modelo?
porque hablamos de que modelamos toda la refinería, ajá, y bueno, ¿qué es un modelo? Y nada, si lo decimos en una sencilla palabra, un modelo es esto. Tenemos esta casa que está bastante linda, bastante compleja de dibujar, de maquetizar, por así decirlo, y si nosotros la modelamos, básicamente lo que hacemos es pasarlo a algo más simple, que explique lo mismo. Este dibujo lo puede hacer cualquiera, o deberíamos poder hacerlo cualquiera, a mí no me saldría tan bien, pero demuestra lo mismo. Esto es una casa, esto es una casa, así que bueno, básicamente modelar es eso, es hacer las cosas complejas un poquito más simple para entenderlas mejor. Así que bueno, tenemos nuestra casita que va a ser este sistema modelado. Y ahora, bueno, ¿cuáles son los inputs que nosotros le metemos? O sea, tenemos modelada la refinería, buenísimo. Y ahora, ¿de qué come este modelo? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo hacemos nosotros para decirle, che, toda esta información es la que nos importa, procesala? Así que bueno, para hacer un balance de masa, lo que a nosotros nos importa, obviamente, son las recepciones y despacho de los camiones, buques y ductos, o sea, todo lo que entra en la refinería y todo lo que sale de la refinería. También nos interesa que el sistema vea todos los inventarios de tanque y los movimientos, porque los tanques están continuamente en movimiento, se están llenando, se están vaciando, se pasan un tanque al otro, se combinan distintas naftas para dar un producto en especial. eh, Así que bueno, eso también es algo muy complicado de hacer a mano si no tenemos un sistema. Y bueno, también otra cosa que se alimenta son de las corrientes de entrada y salida de las unidades de proceso, o sea, cuánto entra de una planta y cuánto sale de una planta, todo eso controlado por los distintos software de control de procesos que tenemos en las plantas que están conectados de manera online. Y bueno, si tenemos los inputs, perdón, salen nuestros outputs, que es lo que nos va a devolver el sistema BMPA, son los balances de la refinería completa y corregidos, o sea que los va a ir reconciliando en función de los distintos valores que vaya encontrando, va a ir iterando, 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 hasta encontrar una solución de balance de masa que esté acorde al error que nosotros le configuramos en un principio. Me acaban a salir los inventarios de SAP, que tanto le preocupan a los ingenieros industriales cuando nosotros estamos en la producción, que están todo el tiempo viendo cuáles son los inventarios de tanque que tenemos, cuánta nafta, cuánto diésel, cuánto esto, para ver si nos sobra un poquito de lo que ya vendimos, a ver a quién se lo podemos encajar, porque obviamente, como decíamos hoy, si tenemos producto en los tanques es plata parada y a ninguna empresa le gusta tener la plata parada, es así. Después, bueno, vamos a tener los balances de masa de las unidades de proceso, que con esto sirve más para un control nuestro de producción, para ver, bueno, qué tal estamos, cómo estamos corriendo la planta, qué tan eficientes somos. Si nos dijeron, no sé, que nosotros teníamos que procesar el crudo para producir mucho liviano, bueno, tenemos que hacer los balances de masa para ver si estamos haciendo mucho liviano y no estamos haciendo cortes más pesados. Así que bueno, ese es otro de los outputs que tenemos y nada, todo esto se basa en reportes de producción diarios, o sea, de cómo corrió la refinería, cómo corrió las unidades de proceso y qué es lo que tenemos en los tanques. Vamos a pasar ahora a ver un poquito qué serían los software de control de procesos. Em, Estas son las consolas que nosotros tenemos ahora en las plantas, estas fotos las saqué hoy a la mañana. Estas son las consolas viejas que tenemos. En esta consola están los operadores, eh, ven cómo está la operación en vivo, o sea, la instrumentación está conectada directamente a, a estas consolas, a estas computadoras, y ellos de acá van operando con todos estos botoncitos de acá abajo, eh, la apertura de las válvulas y si se necesita una bomba se apague o se prenda, si necesitamos cerrar unas válvulas para que el fluido vaya por otra parte, todo eso se opera de acá. Estas son las consolas viejas, históricas que tiene la refinería, y acá a la derecha tenemos unas consolas nuevas, estas ya son un poquito más pitucas, tenemos las alarmas acá arriba, todo lo que son las plantas, los distintos controladores, los gráficos para seguir las variables, si tenemos que seguir evolución de temperatura, de presión, de caudal. eh, Nada, es la verdad que cuando caes por primera vez a la refinería parece que estás entrando a la NASA. Después ya te amigas un poco y después ya en un momento empezás a verlas con rechazo a las consolas, pero bueno, cosas que pasan. Em, y acá estas consolas, como vemos acá, el operador las controla desde estas tablets, que es esta.
Así que desde acá él directamente va abriendo equipo, válvulas o lo que tenga que operar y va seleccionando qué operación quiere hacer. Eso en cuanto a lo que es los software que tenemos para controlar los procesos dentro de la refinería. Así que bueno, hablamos de BMPA, hablamos de que se modelaba, hablamos de la estrategia, de la operación, de las plantas. Estoy seguro de que ninguno me entendió nada. Así que vamos a ver un poco cómo es todo el flujo de información y cómo se toman las decisiones acá. Nosotros tenemos una estrategia que sale de la estrategia de ventas, de la estrategia, como decíamos hoy, de competitivas, de a quién le vamos a vender, cuándo le vamos a vender y cuánto le vamos a vender. Esa estrategia cae a la operación y es la que nos dice a nosotros día a día cuánto queremos producir y de qué. Entonces, bueno, nosotros toda la operación la controlamos con nuestros sistemas de control de proceso, que eran las consolas que les mandaba hoy. Y estos sistemas de control de procesos, para que nuestro modelador funcione, mandan todos los datos de manera online, como les decía hoy, cada 24 horas a una base de datos. Y lo que hace BMPA es, se roba todos estos datos y los guarda dentro de su base de datos interna. Una vez que nosotros tenemos los datos en BMPA, lo que hacemos es, bueno, correr el programa, hacerlo funcionar y de ahí salen nuestros reportes. ¿Y qué pasa? Una vez que nosotros tenemos nuestros reportes, bueno, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cumplen los reportes con lo que teníamos planeado en la estrategia de operación? Si eso pasa, somos todos felices. Pero se podrán imaginar cuántas veces se cumple esto, ¿no? Eh, Cero. Básicamente, casi nunca. Entonces, como no se cumple con lo planeado, es donde nosotros salimos a tomar las decisiones. Así que bueno, acá vamos a ver un poco cómo son los sistemas de control de proceso. Este sistemita es el que yo puedo ver desde mi computadora, que es lo mismo que veían hoy los operadores en la consola. Hoy cuando les mostré la foto de la consola, nosotros de manera online, ahora con este sistema nuevo que tenemos, básicamente con un link, yo puedo tranquilamente compartirle a cualquiera de ustedes un link con una clave, una contraseña, y desde su computadora abren esto y pueden ver en vivo cómo está corriendo la refinería. Podemos pasear por las distintas plantas que tenemos, distintas áreas, y también acá abajo podemos ir a buscar datos históricos de años para atrás, años, y podemos ver trazabilidades enormes. Si nosotros elegimos cualquiera de estas plantas, vamos a salir a ver esto, que acá es donde los operadores controlan. Si quieren abrir una válvula, hacen un clic acá, ponen a abrir válvula, cerrar válvula. También muchas de estas válvulas están atadas a controles de procesos en función de otras variables, entonces también actúan automáticamente y lo que hace el operador es controlar que esas actuaciones que hay automáticas estén acorde a la operación y no está haciendo cualquier cosa el sistema. Em, ¿Qué más hay para mostrar acá? Acá. Estas son las gráficas que nosotros podemos sacar de cualquiera de las variables que tenemos ahí dentro de lo que son esos sistemas de control. Nosotros podemos graficarnos todas las variables. En este caso, yo me había graficado por 4 meses, más o menos, 5 meses, lo que son todas las temperaturas de un horno para ver, bueno, si en algún momento superamos la temperatura de diseño del horno. Estos datos también los tenemos disponibles online y no hace falta ni estar en la refinería ni estar conectado a nada, solamente internet. También otra cosa que nos permite acá estos sistemas de control online es ver eh, este tablero de control de cómo está la carga de las unidades. Tenemos, bueno, cuál es la carga objetivo de nuestras distintas unidades y en cuánto estamos. Eh, Fíjense, en algunas estamos medios pasados del objetivo, por eso decimos que nunca se cumple con el plan y en algunas partes estamos por debajo. Así que bueno, con todos estos sistemas de control y todo lo del flujo de información que yo les comentaba, pasamos a lo que sería el modelado de la refinería. Esta es una parte de una planta que, si bien tenemos un montón de variables, un montón, cada cuadradito blanco es una variable, y tenemos un horno, 2 reactores, una torre, 2 fraccionadoras, intercambiadores de calor y acumuladores. Imagínense hacer el balance de masa de todo esto a mano, o sea,
te volvés loco, básicamente, y estás una eternidad. Entonces, bueno, lo que se hizo fue modelar de esta manera, modelamos en nodos, en flechitas, en ductos, en rombitos y en rectangulitos. Y bueno, cada uno de estos simbolitos tiene una interpretación. Esto significa que viene por el ducto, o sea que es crudo. Esto significa que viene de un camión o que viene una barcaza, o sea que está entrando a la refinería. Después tenemos los tanques, que los tanques, en cuanto al balance de masa, son bastante complejos porque los tanques vos tenés acumulación, y cuando tenés acumulación tenés la variable tiempo, y cuando tenemos la variable tiempo ya sabemos qué ecuaciones tenemos que hacer ahí, las que nadie quiere. Las que cuando estás viendo en un examen y te dicen hay acumulación, hay variable tiempo y tenés que salir a hacer estas hermosas ecuaciones, no estamos muy felices. Después tenemos puntos de distribución, donde acá no hay cambio en la materia, digamos. Entra crudo, sale crudo, a distintos lugares, pero sale crudo. Y por último, tenemos las unidades de transformación, que acá entra crudo y va a salir otra materia distinta, digamos, entra crudo, van a salir distintas cantidades de naftas, de cortes, obviamente conservando el balance de masa. Así que bueno, ahora les quería mostrar todo esto, que es todo un embrollo de líneas, válvulas, variables, equipos, se resume en este cubito de acá. Así que cuando hablamos de modelar, de llevar a cosas simples, está acá, tenemos esto. Y si nosotros queremos seguir eh, por dónde pasa el crudo, desde que entra hasta que sale nuestro producto acá, que en este caso yo puse el coque, nada, con este simple modelado podemos seguirlo, lo encontramos de una manera muy fácil. Y la última variable que tenemos acá es la B, que estos son balanzas, que nosotros tenemos muchas balanzas acá para pesar los productos. En este caso esto es como un carbón, así que bueno, lo pesamos. Y con esto me dirán ustedes, ajá, ¿y qué pasa con todo esto? Bueno, lo que le decía hoy. Imagínense que tendré que hacer los balances de masa. Tenemos los ingresos conocidos, buenísimo, que entran por ducto, camiones y barcazas. Estos sí o sí los tenemos conocidos porque es lo que entra y lo que sale. Y lo que entra es plata que entró y lo que sale es plata que se va. Así que esto lo tenemos perfectamente medidos. Después tenemos la acumulación. Vamos a tener etapas de acumulación, como dijimos, los tanques. Después tenemos zonas de distribución donde tenemos la suma de las entradas igual a las salidas, obviamente, pero de la misma especie. Lo mismo, pero diferente especie, un balance de masa por especie, lo digamos todos cada vez que nos toca un examen. Y bueno, también sabemos la salida. Entonces imagínense, si no tuviésemos este software, andar haciendo todos estos balances de masa, eh, básicamente cada vez que nos pedirían esto, nosotros estaríamos así, nos iríamos. Entonces bueno, con este software nosotros no solucionamos la vida nosotros mismos y funciona de esta manera. Tenemos el modelo, nosotros lo mandamos a resolver el balance de masa y el sistema nos responde esto. Nos dice, bueno, mira, todas las líneas rojas significa que el balance de masa que se midió en la planta, que todos los datos que se midieron en la planta son distintos a lo que nosotros calculamos por balance de masa. O sea que según los instrumentos que nosotros tenemos, acá pasaron 833 toneladas de este producto y en verdad deberían haber pasado 902. Esto es para lo que yo le decía hoy de conciliar todos los datos de las distintas plantas. Así que de esta manera para nosotros es bastante intuitivo poder saber cuánto fue lo que se acumuló, cuánto fue lo que pasó. Lo mismo en las unidades, nos dice, bueno, 104 toneladas es la diferencia entre la entrada y la salida, o sea que estamos o produciendo materia o perdiendo materia. Eso también a nosotros nos ayuda a ver qué tan ineficientes somos o dónde estamos teniendo estas pérdidas, si es por evaporaciones de cosas, si es que tenemos una válvula abierta, lo que sea. Tampoco es todo color de rosas. ¿Cuáles son las dificultades más comunes? Que este modelo es justamente un modelo y el modelo no piensa como nosotros. Eh, entonces, ¿qué pasa por ahí cuando vos tenés algún flujo, que es una incógnita como este de acá, que son los que tienen XXX? Por ahí cuando vos haces el cálculo,
te los calcula negativamente solamente para satisfacer el balance de masa. Entonces, por ahí hay que prestar atención a ver cuáles son los datos que está levantando y eso a nosotros nos hace abrir un poco los ojos y decir, bueno, capaz que tenemos algún instrumento midiendo mal o algún sistema contabilizando mal, o capaz que se cayó la medición por un rato, entonces por eso estamos teniendo esa diferencia. Y esos son un poco los beneficios que nos trae este sistema. Conocemos los flujos que no tienen placa, como les decía acá, detectamos cuáles son los caudalímetros de defectuoso y bueno, reconciliamos las unidades completamente, o sea, el balance de masa de la refinería es total. Acá, bueno, un poco cómo salen los reportes de las unidades, te dice, bueno, entró crudo y salieron todos estos productos, y el sistema automáticamente ya te devuelve cuánto fue la carga total acá, la salida total, y cuál es el error o la diferencia que vos tenés entre la entrada y la salida. También si vas operando dentro del software, vos podés entrar a cualquiera de las corrientes y la corriente te va a decir, bueno, cuánto fue el volumen estándar que corrió, cuánto fue la masa, cuál es el poder calorífico, el poder de combustión, la densidad. Todos estos son datos que los levanta automáticamente de esta base de datos conectado a toda la instrumentación online. Y lo mismo acá de manera web. Así que bueno, un poco las decisiones que tomamos con esto es una sumatoria de los outputs, de la estrategia y bueno, y las decisiones, porque a medida que nosotros vamos tomando las decisiones operativas, eso también modifica un poco la estrategia. Así que nada, no es que una cosa dispara a la otra, como lo mostraba hoy tan lineal en el flujo de información, sino que está todo un poco más relacionado. Y bueno, las decisiones que tomamos, básicamente ajustamos la operación para cumplir el RAM plan. Bueno, vemos dónde estamos fallando e intentamos ajustar para cumplir con lo que nos está pidiendo la refinería día a día. Optimizamos las unidades de proceso en caso de que nosotros vemos que una unidad está perdiendo mucho o que sale menos de lo que entra. Vemos si estamos teniendo alguna fuga, si estamos mandando mucho gas a las antorchas, si estamos, no sé, alguna válvula de seguridad perdió. Con estas decisiones también los ingenieros industriales salen a planificar todas las recepciones y despacho para ver si estamos en condiciones de recibir algún buque o no. Muchas veces pasa que hay buques que pensaban descargar algún producto o algún diésel o lo que sea en Rosario no se los pueden tomar por no sabemos qué problema, y bueno, el buque sigue circulando para abajo y nos llama a nosotros y dice, che, les regalo básicamente este diésel porque no sabemos dónde meterlo, y bueno, ahí los planificadores están viendo cuánto es lo que nosotros tenemos, cuánto es lo que nos están pidiendo para vender y si nos sirve o no recibirlo. Después, bueno, también decidimos las maniobras operativas. Las maniobras operativas las decidimos anteayer porque, como les decía, estos datos se guardan cada 24 horas, así que no es tan instantáneo estas decisiones acá de las maniobras operativas. Y bueno, vemos lo que les decía hoy, qué necesitamos acumular y qué necesitamos vender, qué nos tenemos que sacar de encima. Hay veces que corrimos mal y sacamos producto que no teníamos que sacar y bueno, eso tenemos que salir a venderlo a descuento. Así que bueno, con esto finalizamos el primer caso y pasamos al segundo, que el segundo es ¿cuándo lavamos un intercambiador? Básicamente es eso, se nos ensucian los intercambiadores y tenemos que lavarlo. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cuándo y cuáles son los que tenemos que lavar? Aunque no parezca, acá en la refinería los intercambiadores de calor que están en contacto con el crudo se ensucian mucho y bastante rápido, y eso es crítico para nosotros porque eso hace que se tenga toda una mayor demanda de otras unidades, de otros servicios que no estaban contemplados en lo que es la operación común. Así que bueno, para solucionar este problema se armó una simulación en Aspen HYSYS, que si no lo vieron en la carrera, Aspen HYSYS es lo mismo que Unisim, básicamente. Trabajamos con Unisim en algunas materias, también hay una optativa que trabaja específicamente en esto. Así que bueno, es una herramienta importantísima cuando salís a trabajar a plantas de procesos. Y en este HYSYS nosotros lo que tenemos diseñado son 2 trenes de intercambiador de manera rigurosa, o sea que están todos los datos del intercambiador, todo.
distancia de los tubos, distancia entre tubos, cantidad de placas deflectoras, todo. También tenemos diseñado 2 desaladores, y esto está conectado, esta simulación está conectada a los datos históricos del proceso. Eso es algo muy, muy novedoso, muy importante, que de manera online todos estos datos se descargan a las bases de datos que yo les decía, y nosotros lo tenemos de manera online y web, todos los datos. O sea, esto es algo, la verdad que sorprendente, de que vos puedas desde tu casa directamente con un link entrar y ver todo lo que son los datos de todo lo que está pasando, y que puedas ver todo lo que, los datos históricos de años y años anteriores. Así que bueno, acá nos preguntamos entonces, ¿qué pasa si no lavamos? Y bueno, ¿qué pasa si no lavamos? Hoy les decía que nosotros teníamos 2 trenes de intercambiadores de calor, 2 trenes de calentamiento diseñados que teníamos. No son 2 intercambiadores, son 2 trenes, ya vamos a ver la cantidad que son. Tenemos nuestros 2 desaladores y bueno, 2 hornos. Y lo que pasa es que cuando nosotros se nos ensucian estos intercambiadores, cae la eficiencia energética, digamos, cae la transferencia de energía, y lo que nos cae es esta temperatura de acá, esta temperatura de salida. Y si esta temperatura es baja, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los hornos? Lo mismo que hacemos cuando en invierno hace frío y subimos el calefón. Tenemos que agarrar, abrirle la llave de gas al horno y que queme más gas. Y eso lleva a un montón de- de pérdidas económicas, daño al medio ambiente, porque obviamente estamos quemando más gas del que deberíamos quemar. Estamos siendo ineficientes, básicamente. Así que bueno, a partir del balance de energía que conocemos nosotros de la facultad, conocemos que están todas las variables. Bueno, mira, se me chipoteó acá, bueno, temperaturas de entrada, temperaturas de salida, la masa que circula, el área y el famoso U. Este famoso U, que en la facultad lo detestamos cada vez que tenemos que hacer un diseño o un examen de transferencia de energía. Los que ya hicieron transferencia me van a entender, y los que no le hicieron ya me van a entender. Y acá aparece un coeficiente de ensuciamiento que el 99,9% de los casos, cuando hacemos estos ejercicios en la facultad, esto lo sacamos de una tabla, decimos es muy chiquito, tiende a 0, lo eliminamos y eso nos simplifica la vida. Pero bueno, acá no es tan fácil. Acá sí se nos ensucian los tubos, sí se nos ensucian los intercambios y perdemos eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, este coeficiente de ensuciamiento aumenta, crece, y eso hace que el calor intercambiado caiga. Y cuando cae el calor intercambiado, dijimos que la temperatura de salida caía, y eso nos llevaba a quemar más gas en el horno. Y eso, bueno, lo que mencionábamos hoy, contaminamos más, es más peligrosa la operación, porque obviamente estamos a mayor temperatura en el horno y gastamos más plata. Que eso es lo que mueve básicamente a las grandes empresas. O sea, duela a quien le duela, los costos de operación son los que mueven las estrategias. Así que bueno, a nosotros lo que nos interesa siempre es conocer esta temperatura de salida. ¿Para qué? Para esta hermosa gráfica que la vemos toda la carrera, y más cuando estás terminando, de las decisiones límites, beneficios, o sea, los puntos de equilibrio. Si nuestro coeficiente de ensuciamiento aumenta con el tiempo, significa que nuestra plata, el gasto aumenta con el tiempo. Y por otro lado, nosotros tenemos la temperatura de salida y el calor intercambiado, que van a ir cayendo con el tiempo. ¿Cuál es el momento justo de lavar? Esto. Y esta va a ser nuestra temperatura límite, de decir, bueno, si estamos por debajo de esta temperatura, tenemos, muchachos, salgamos a lavar equipo porque estamos perdiendo plata. Así que bueno, un poco de lo... a ver, esto es una foto de cómo están de sucios los equipos una vez que los abrimos a lavar. O sea, fíjense, esto debería estar brillando y todos los tubos tapados, tenemos toda suciedad. Acá también se acumulan en los casquetes de los intercambiadores suciedad. Así que bueno, ese coeficiente de ensuciamiento que en la facultad hacíamos a 0, lamento decirles que no va a ser así si les toca trabajar en una refinería. Así que bueno, pasando un poco al flujo de información, o sea, cómo solucionamos todos estos problemas, de qué manera nosotros usamos la simulación.
Como dijimos hoy, tenemos la operación y la operación descarga los datos a los software de control de proceso. Y acá ya no es tan sofisticado como el otro, acá medio que actuamos a lo indio, donde, bueno, estos datos de control de proceso nosotros los descargamos en un Excel de manera continua, y en paralelo tenemos todas las hojas de datos de los equipos que ya están comprados, y los cargamos en HYSYS. Eso es un poco a la inversa de lo que hacemos en la facultad, de que siempre que nos dicen diseño un intercambiador de calor, nosotros salimos a hacer todas las ecuaciones de diseño, eh, que son, no sé, 8, 10 hojas a mano, escribiendo y haciendo iteraciones para poder diseñar los equipos. Acá, por suerte, cuando llegas a la refinería, ellos ya tienen sus equipos, entonces no tenés que andar diseñando, y cargas todos esos datos al simulador, y el simulador se alimenta de Excel. Agarra los datos de proceso, las temperaturas, las presiones, los caudales que estuvo circulando, y corremos la simulación, y lo que calculamos es el coeficiente de ensuciamiento, nuestro tan preciado coeficiente. Muy bien, calculamos el coeficiente, se lo devolvemos a este Excel, y este Excel hace otra serie de cálculos internos y pasa a otra simulación. O sea que tenemos dos simulaciones. Estas dos simulaciones son iguales, pero la gente que ha usado HYSYS conoce o sabe que generalmente si una simulación te funciona para algo, guardala, y si querés hacer una modificación, hacerlo en otra, porque una vez que se te rompe la simulación es muy difícil recomponerla. Así que bueno, esto lo lleva a otra simulación, donde tras esa otra simulación a nosotros lo que nos hace es calcular la temperatura de salida. Y en función de la temperatura de salida que nosotros tenemos, empezamos a tomar las decisiones, decir, bueno, ok, estamos llegando a la temperatura límite, ¿qué hacemos ahora? Y acá es donde los industriales se van a quemar la cabeza, porque esto todavía no lo tenemos eh, bien automatizado, bien investigado, con un buen proceso de data analytics hecho. Entonces lo que hacemos nosotros es, bueno, iteramos y planteamos distintos escenarios de limpieza. Decimos, bueno, vamos a ver cuál es el intercambiador que tiene menos delta T. Vamos con el intercambiador que tiene menos delta T, entramos a la simulación y le ponemos el valor de diseño de como si estuviese limpio, y vemos cómo sale la temperatura de salida. Después nos fijamos, bueno, cuáles son los intercambiadores más grandes. Estos intercambiadores más grandes son los que tienen más peso en la transferencia de energía. Por ende hacemos lo mismo. Vamos, los ponemos como si están limpios, vemos cómo nos dio la temperatura de salida. Lo mismo vemos, bueno, veamos cuáles son los que nos llevan menos tiempo de lavado. O sea, qué intercambiadores los podemos lavar en un corto tiempo para intentar estar la menor cantidad de tiempo sin intercambiadores. O sea, hacemos lo mismo. Y también vamos a la básica, a la vieja y confiable. Bueno, ¿cuál tiene más tiempo sucio? Bueno, probemos ese. Y en función de todas las cosas que nosotros vamos sacando acá de las iteraciones, es donde nosotros tomamos nuestras decisiones. Y acá decidimos cuándo es el mejor momento para limpiar los intercambiadores y cuáles son los que nos conviene limpiar. Bien, ahora vamos a pasar un poco a lo que es la simulación. Esta es la simulación. O sea, hay 30 intercambiadores simulados acá, es una locura. Imagínense de que acá quieras modificar algo, se te rompa la simulación, se te pongan todas estas linitas en rojo, y lo único que tengas ganas de hacer es llorar, porque todos sabemos lo que pasa cuando HYSYS se enloquece y no te quiere cerrar la simulación. Así que bueno, estos son los dos trenes de calentamiento, un tren de calentamiento superior con todos sus intercambiadores, el desalador, más intercambiadores, y acá nuestra famosa temperatura de salida, y por debajo tenemos lo mismo. Acá podemos ver, bueno, todos los datos de proceso. La mayoría de estos intercambiadores, este tren de intercambiador, lo que tiene es que está relacionado con otros cortes y corrientes de la refinería que necesitan enfriarse. Entonces acá lo que se hizo fue un análisis de pinch. Si hicieron proyecto lo saben, si no, acuérdense este nombre porque se lo suelen tomar en los exámenes finales de proyecto. Pinch. Lo que se hace es ver cuáles corrientes pueden intercambiar calor con corrientes de proceso para tener una mayor eficiencia energética. Entonces, si nosotros tenemos una corriente que necesita enfriarse, se la metemos a este intercambiador, que este intercambiador
viene con crudo frío que necesitamos calentar. Y sale un poquito el fluido más frío y lo mismo acá pasa, otra vez precalienta el crudo. Y así todo este tren de precalentamiento no tiene ningún servicio. Son todos intercambios con corrientes que necesitan enfriarse de la refinería. Acá tenemos, bueno, más intercambiadores, vemos las temperaturas, las presiones, todo esto sacado de manera online de los datos de la planta. Más intercambiadores, más simulación. Y acá, bueno, crudo F1, esta es la temperatura que a nosotros nos interesa saber. Ver que cuando está bajando, vamos a tener que ir a abrir la llave de gas y eso es plata quemándose. Ahora, yendo un poco más en profundidad a lo que es la simulación, cuando nosotros queremos simular un intercambiador, nada, abrimos el intercambiador, tenemos todas estas ventanitas, no voy a explicar todas porque no las conozco, sinceramente, pero bueno, cuando vos haces un diseño riguroso, lo que haces es con la hoja de datos del proveedor que te trajo el intercambiador, vas completando los distintos parámetros que te va pidiendo. Vamos a la parte de parámetros, ponemos la cantidad de tubos, la distancia, el diámetro de la cascada, de la carcasa, cuál es la presión de operación, temperatura de diseño, qué metal es, qué material, el ancho de los tubos, la pared, todo, se pone todo. Y una vez que nosotros cargamos todo eso, obtenemos estos hermosos grafiquitos que, bueno, nos dibuja cuál es el intercambiador que nosotros tenemos. Entonces, bueno, acá están todos los tubos, cómo es la disposición de los tubos, todo eso se lo cargamos nosotros. Y pasamos a lo que es, bueno, ya la simulación bien rigurosa. Bueno, elegimos el tipo de intercambiador que es, si es un AES, estas cosas ya ni me las acuerdo, pero me acuerdo que eran importantes cuando diseñábamos equipos en la facultad. Eh, los diámetros, la disposición, lo mismo para la carcasa. Y esto, bueno, te va a simular también en las condiciones ideales del proceso cómo deberían ser las evoluciones de temperatura. Así que bueno, recordamos acá un poco qué era lo que a nosotros nos interesaba. Nos interesaba este coeficiente de ensuciamiento. Entonces, bueno, una vez que nosotros tenemos toda nuestra simulación armada, lo que hacemos es corremos la simulación y nos devuelve este hermoso valor del fueling resistance, que es el coeficiente de ensuciamiento. Y con este coeficiente de ensuciamiento, ¿qué dijimos que hacíamos? Íbamos al Excel, el Excel hacía un par de cálculos y se los mandaba a otra simulación, y con esa otra simulación obteníamos nuestra temperatura de salida. Y esto lo hacemos en función de todas las iteraciones y las estrategias que nos vamos planteando, digamos. Así que bueno, es un trabajo bastante complicado, largo, y se cuelga bastante el HYSYS, por eso tampoco lo pude mostrar en vivo. Eh, y ese es el trabajo que hacemos para, bueno, decidir cuál intercambiador lavamos y cuándo lo lavamos, para prever un poco eso. Así que bueno, estos fueron los dos casos que tenía para comentarles de innovación, de un poco de cómo son los sistemas nuevos que tenemos en la refinería, cómo usamos estas tecnologías nuevas que estamos implementando y adquiriendo para tomar las distintas decisiones. Em, Cabe aclarar que la simulación es bastante nueva y el software de BMPA también. eh, Creo que lleva un año de implementación, o sea que todas estas cosas obviamente se pueden mejorar y deben tener un montón de otros beneficios que todavía no llegamos a descubrir. Así que bueno, por último, contarle un poco cómo fue mi experiencia acá, los aprendizajes y dificultades que tuve al salir de la facultad y, y caer a trabajar en una empresa tan grande como Axion. Si bien antes había estado en una pyme, llegué a estar 2 meses y me vine para acá. Eh, Nada, todos los aprendizajes fueron parte de las dificultades que me encontré. Así que bueno, lo que le quería mencionar un poco, lo que son las herramientas de gestión, comunicación con equipos multidisciplinarios, o sea, em, todo lo que es comunicarte, manejo de grupos, charlar con grupos, poder integrarte dentro de un grupo, poder pasarte a un grupo donde todos son expertos y vos no sabes nada y entender tu rol, cuál es tu tarea. Eso fue un aprendizaje enorme y la verdad que al principio es algo muy difícil porque vos te pensás que tenés que caer sabiendo todo y que vos
caes a la empresa pensando que esperan algo de vos instantáneo y no es así. O sea, eh, es algo que vas desarrollando con el tiempo. También, bueno, cómo fueron las estrategias para implementar estos nuevos sistemas, porque a mí me tocó implementar el sistema de MPA y cuando vos querés poner algo nuevo sobre la mesa a gente que está acostumbrada a hacer cosas hace tanto tiempo, tampoco es fácil. eh, y tampoco es fácil para uno aprender sistemas nuevos y a darle la importancia que se necesita hasta que, bueno, se hace un quiebre en el cual la gente acepta y toma todos estos sistemitas nuevos. Después, bueno, también dificultades y aprendizaje. Me tocó conocer todo lo que es el proceso de refinación y la refinería, que yo en la Facu no hice la optativa de ingeniería en petróleo, así que yo vine acá con los conocimientos que salimos de transferencia de cantidad de movimiento, energía y materia y las IRKIS, eso es lo que sabía de los procesos, básicamente. Así que nada, ahí fue un lindo aprendizaje. Y bueno, esto también es un extra que te da que nos dio a nosotros la facultad, y bueno, que por suerte tuve la oportunidad de replicarlo acá, que es conocer las herramientas y tecnologías de control y bueno, de simulación de proceso. Todo lo que son los controladores de proceso que vemos por ahí en los TPs de la facultad, o cuando nos toca trabajar con un ISIM o en la parte en el proyecto final, cuando tenemos que diseñar todos los equipos, eh, tener la oportunidad de que haya profesores que estén a la altura de enseñarte un ISIM y todas esas cosas es un golazo, y la verdad que te ayuda. Obviamente acá después la demanda es distinta, te corren los tiempos, que por ahí eso en la facultad nosotros no lo vivimos, lo que es que la operación te esté corriendo de atrás pidiéndote información. Pero bueno, los trabajos prácticos y todas las cosas que nosotros tenemos, no, la verdad que cuando estás en la facultad no lo entendés mucho, pero cuando salís acá a la cancha te das cuenta de que venís con un plus. Así que bueno, mi consejo con esto, expriman la facultad. Eh, las habilidades técnicas, que son las de acá a la derecha, de la facultad salimos con estas habilidades, si no, no dan el título, básicamente, si no, no tendríamos el título. Pero estas habilidades, por ahí nosotros no las vemos tan blanqueadas o tan explícitas en lo que es la facultad, y la facultad por ahí nos brinda todas estas oportunidades, participar en voluntariados, talleres de oratoria, los mismos TP, cuando te hacen hacer grupo, que todas las actividades te las hagan hacer en grupos y grupos grandes, y que te juntes con gente que no es tu amiga, en los TP, nada, todo eso aporta a lo que es después el- estas habilidades, que no quiero decir que sean un 70%, pero son bastante importantes en el momento de la vida laboral. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, ahí les dejo mi correo y mi LinkedIn por si tienen alguna consulta, alguna información especial que quieran. Eh, Nada, eso. Gracias. Espero no haberlos Mati, aburrido tanto. oh, excelente, muy buena la presentación. Nada más que felicitarte. La verdad que excelente y deja claro muchas de las pautas que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica los conceptos fundamentales técnicos, ¿no? Así que bueno, vamos a pedirle al público un aplauso generalizado. Ahora le vamos a pedir que activen el audio. Un segundo. Bueno. Bien. Bueno, Mati, ahora si querés vamos a pasar al segmento de preguntas. Hay varias preguntas acá interesantes. Buenísimo. Dame un segundo. Bien. La primera pregunta corresponde a Gabriela Henning, que es una docente de Ingeniería Industrial. Esta es una pregunta muy interesante, que creo que corresponde al caso 1, pero también aplica al caso 2, y la pregunta va por el lado de cómo se concilian los datos o
la frecuencia de medición de datos de los sistemas de adquisición o de sistemas de control con otros sistemas de toma de decisión. Así que, ¿qué tipo de tratamiento se le hace a los datos de filtrado, agregación, como para después emplearlos en un simulador o en los sistemas que ustedes usan en la práctica? Bien. Bastante interesante la pregunta, bastante compleja. Los datos que nosotros, o sea, los datos que vienen de la planta se descargan en una base de datos y caen como datos crudos, digamos, que es la realidad, digamos, de lo que está pasando en la operación. Entonces, por ahí, modificar esos datos no está tan bueno cuando queremos hacer un seguimiento operativo. Nosotros necesitamos ver qué es lo que está pasando en el momento y si un dato o la temperatura se nos cae o la presión se nos levanta o lo que sea. Esos datos no los procesamos, vemos lo que pasó y vemos si hay alguna variable en alguna de todas las otras unidades que nos afectó a eso. Después, cuando nosotros trabajamos con los datos, ahí sí pasan por un sistema que es el Uniform System o PHD, que lo que nosotros le podemos pedir a los datos es que al sistema es que de los datos que tenga, que creo que si no me equivoco, si me están escuchando algunos de mis compañeros de la refinería capaz me maten, pero creo que los descarga cada cinco segundos, hace un registro, y lo que hace o sea, se guarda cada 5 segundos. Y lo que hace este sistema es vos le pedís que, bueno, que agarre, no sé, los datos de un año y te tire el promedio con un error de medición del 80%, del 90%, y de esa manera nosotros cuando queremos hacer estudios de datos más largos para tener una estrategia capaz a largo plazo, filtramos los datos buenos de esa manera. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Eh, Sí, yo creo que sí. Gabriela, no sé si tenés intenciones de profundizar en eso, podés abrir el micrófono también sin problemas. O te lo podemos abrir nosotros. Ok. Bueno, otra de las preguntas era quién estuvo trabajando o quién desarrolló y adaptó las herramientas de Soteika de Visual Mesa en la refinería. Si las oficinas de Yokogawa, que es la empresa que desarrolla o que ha adquirido Soteika, desarrolladora de Visual Mesa, o quién en particular. Si tenés idea de eso, Mati. O si cuando vos bien, llegaste ya estaba. yo cuando llegué, la refinería estaba modelada, pero el modelado lo hizo una compañera que entró como joven profesional, como me tocó a mí el año anterior. Em, Así que, en ese sentido, el modelado de lo que es lo macro lo hizo Macarena y también lo fueron haciendo las anteriores personas que estuvieron trabajando en el proyecto. Este es un proyecto que arrancó en 2014 y se implementó recién el año pasado. Y me tocó implementarlo a mí, yo lo agarré bastante heredado en ese sentido. Em, Así que el modelado en sí de la refinería, de cómo nosotros queríamos modelarlo, lo hizo alguien de Action, obviamente con los consejos de la gente de KBC, de Soteika. Y después cuando se va al modelado fino, a todos los cálculos que tiene que hacer, a cómo queremos que nos responda, qué queremos visualizar y todas esas cosas, la mayoría de esas cosas las hace Soteika. Si bien a nosotros nos capacitan y a mí me ha tocado modificar el modelo y cambiar algunas configuraciones y nos enseñan por ahí el lenguaje que se usa para configurar los scripts que resuelven todos estos temas, el grueso, digamos, lo hacemos nosotros y el fino para ver el calculito y todas esas cosas lo hace Soteika. Perfecto, Mati, gracias. Vamos a activarle el audio a Gabriela para que pueda, en todo caso, aclararla. Gabriela, no sé si ahí Ahora podés sí, hablar. ahora sí. Okay. Sí, muchas gracias. No, yo te preguntaba porque, digamos, me llama la atención. Yo sé que las refinerías en todas partes del mundo guardan muchísima información, teras y teras de información porque, digamos, captan, pero para ciertas cosas, lo he visto, mi experiencia pasada cuando hice mi postdoc en Estados Unidos y era un laboratorio donde había empresas
del rubro petrolero de las grosas, Exxon, Shell, etcétera, digamos, no van a después promediar esos datos, sino hacen una agregación para la toma de decisiones, digamos, no podés tomar decisiones con datos de cada 5 segundos, pero tampoco con datos promediados anualmente. No sé, en otros lugares hacen un tratamiento, y lo veo en los congresos de Process Systems Engineering, un tratamiento intermedio de los datos, o sea, se agregan datos para tener una representación, digamos, que te sirva para tomar las decisiones del corto, mediano plazo, pero no del largo plazo, con datos promediados anualmente que mucho no te dicen nada. Yo no sé si eso lo hacen ustedes o no, pero bueno, hay mucho trabajo en ese tratamiento de datos que, digamos, el dato puntual puede tener errores, los sensores sabemos que fallan en las refinerías, entonces el filtrado y el agregado para una toma de decisión, digamos, no del largo plazo con valores promediados anuales. Esa era un poco mi pregunta. Pero bueno, a lo mejor no estás vos precisamente Claro. en ese tema, ¿no? Pero bueno, ese era el interés porque, digamos, habla de cómo se tienen que integrar los sistemas informáticos, ¿no? De los que están bien en el piso de planta que generan toneladas de información y los que tienen que tomar decisiones no en el segundo como un sistema de control, sino en el día, en la semana, etc. Eso era. Sí, ahí te contesto eso. Yo tiré el ejemplo de un año, por ahí para mostrar un poco lo que es la potencia del guardado de datos y cómo el simulador los resuelve. Pero hace, creo que 6 meses, 7 meses, que ya hay una gerencia dedicada a lo que es todo el tema de procesamiento de datos y reporting y toma de decisiones de las estrategias. Así que sí lo hacen. La verdad, si vos me preguntás en profundidad de cómo actúan, no te lo puedo contestar porque es tan nueva que no. Bueno, pero justamente lo que estás mostrando es que es algo que es sumamente necesario. Si hay una gerencia, por eso demuestra la importancia. Así que bárbaro, gracias. Sí, sí, sí. Ya con eso No, por favor. alcanza. Excelente, gracias. De Gracias, nada. Gabriela. Hay otra pregunta de Lucas Bruno, que dice: ¿cada cuánto se planea el cálculo del coeficiente de ensuciamiento? O si el mismo se hace diariamente. Dice: esto va de la mano a saber si suponen constante la velocidad en la que se ensucian los equipos o si hay algún factor que pueda hacer variar esa velocidad. Bien. En un caso ideal, en un caso ideal, deberíamos saber un poco ya la historia de cuándo y en qué momento se ensucia y tener un poco de previsión ahí. Como mencionaba hoy, la simulación es bastante nueva, pero lo que nosotros vamos viendo día a día en la operación es la temperatura de operación a la que está entrando el fluido al horno. Entonces, cuando esa temperatura nosotros la empezamos a ver en la operación que está cayendo, que empieza a caer, a caer, a caer, a caer, ahí es cuando nosotros recurrimos a esta simulación. Es un poco a demanda, por así decirlo. Se pueden hacer más cosas para tenerlo un poquito más automatizado o tener un bagaje de datos mayor para tener, no sé, las curvas simuladas de ensuciamiento, tener hacerle un data analytics a todos los datos que van con todas las veces que se frenó, se lavó y qué equipo se lavó para tener las decisiones más fáciles, sí, pero todavía no está hecho. Mati, yo tengo una pregunta respecto si desde que implementaron todo el modelado de la refinería han notado una mejora sistemática, digamos, en el tiempo, si han reducido la cantidad de intervenciones y bajaron los errores en las mediciones y las configuraciones, si han podido ir mejorando la operativa diaria gracias a tener modelado y tener toda la información concentrada. Esa es una pregunta, y la otra es si gracias a eso, que eso fue positivo, tienen planeado el agregado de todos los sensores, de todas las cosas, o sea, mejorar la infraestructura de sensores que hay en la refinería. Ok.
te escuché medio cortado, Agu. Creo que la primera pregunta se basaba si la implementación de estas reconciliaciones ya se está haciendo y si se fue optimizando, ¿puede ser? Sí, exacto. Bien. Sí, se estuvieron haciendo, se estuvieron optimizando. La verdad que ahora que yo me pasé a otra área, no sé cómo va, cómo está quedando eso, pero la implementación se hizo y se usa. Yo sé que hay áreas de la refinería que sacan los reportes de ahí, que esos son los reportes que toman como válidos. Así que, nada, se notó que o sea, en los meses que yo estuve en la implementación, a medida que iba pasando el tiempo, se notaba una mejoría en lo que era la carga de datos, el modelo y todo lo que conlleva, digamos, la operatoria de la herramienta, ¿no? Pero en este momento, la verdad que como estoy en otra área, en otra gerencia distinta, le perdí un poco el rastro a qué tanto creció desde que me pasé de puesto. Y la segunda pregunta, Agu, no sé si la querés escribir, porque la verdad que no Sí, pude ahora me escuchás bien escucharte. ahora, tiene que ver si la experiencia ha sido Ahora sí. positiva, que hay un plan concreto de ir sensorizando todas las corrientes y variables que por ahí faltan, como para tener un universo de datos más completo. Bueno, eso va de la mano, obviamente, del interés económico que se tiene de cada una de las corrientes. Nosotros sabemos que cada vez que, no sé, que tenés una reacción, que tenés una destilación, tenés cortes que caen por la naturaleza misma de lo que es la química, digamos, reacciones no deseables, cortes no deseables, por la variación de las temperaturas, de los platos, de lo que sea. Y siempre, como vemos en la facultad, tratás de recircular esas cosas para aumentar la selectividad o de la destilación o de la reacción. Pero bueno, estas corrientes no deseadas las vamos a tener, las vamos a seguir teniendo, y en tanto y en cuanto yo creo, esto es lo que es mi percepción personal de Matías Mariño, que en cuanto no haya un motivo económico o algún motivo de legislación o de seguridad de procesos que nos mueva a sensorizar estas corrientes que nosotros no tenemos sensorizadas porque no tenemos interés, no creo que se ejecute eso. Bien. Mati, tenemos otra Sí, pregunta que dice ok. Santos Pinaco, si han considerado utilizar herramientas relacionadas con el Machine Learning para predecir los niveles de ensuciamiento de los intercambiadores, para así poder planificar las limpiezas con antelación. Eso sería el golazo del golazo, digamos. Si mi compañera Ana Sutión está conectada y me está escuchando, ella va a ser la primera en festejar que esto se implemente porque ella es la que se encarga de todas estas simulaciones. Así que la verdad que no sé si se está pensando eso o no, es una simulación bastante nueva, así que en este momento creo que nos contentamos con que la simulación corra y nos haga tomar la mejor decisión en este momento. Bien. Buenísimo, Mati. Hay otra pregunta de Martín Gross, que básicamente lo que pregunta es con respecto al modelado o la representación que vos presentaste, por ejemplo, de la casa, por ejemplo. ¿Cuál es el precio que está dispuesta a pagar la refinería al hacer un modelo? O sea, ¿en qué tanto se simplifica la refinería completa para poder tomar decisiones? ¿Cuánto se permiten alejarse de la realidad? Esa es la pregunta. Bien, nos alejamos de la realidad, como decía hoy, en tanto y en cuanto no mueva los intereses económicos, vamos a decirlo de otra manera, en cuanto no perdamos información de nuestros productos estrella, por así decirlo. Eh, por ahí nosotros tenemos, no sé, corrientes que, cuando hablaba del modelado, las corrientes que yo mencionaba hoy del tren de calentamiento, que por pinch intercambiamos calor entre las corrientes de proceso de la refinería, eso, ponele, no está modelado, porque a nosotros lo que nos interesa es el balance de masa, y con el balance de masa, o sea, esos intercambios, por así decirlo, no interfieren en lo que es el balance de masa. Entonces a nosotros o sea, no nos cuesta nada perder esa información, porque no nos interesa tenerla en lo que es el balance de masa.
En cuanto a lo que son por ahí, yo supongo que Martín va más por las torres, que él fue el profesor que me enseñó destilación, básicamente. Mientras nosotros no perdamos la información de lo que entra a una unidad de proceso y lo que termina saliendo o sea, si entra un reactor, después de ese reactor reacciona, pasa por una torre y el producto final que nosotros vamos a disponer es el de la torre, a nosotros lo que pasa entre medio no nos interesa mucho, digamos, en lo que es el balance de masa en estos momentos. Por ahí sacrificamos esa información, si es a lo que va la pregunta de Martín. No sé si me expliqué bien o me enrollé mal. Perfecto, Mati. Ahora vamos a abrir el micrófono de Ana Sutión, porque te quiere hacer una pregunta también. Creo que la escribió ahí en todos, pero sería mejor si te la hace oralmente. No, Ana está contestándole a Ah, Franco. ok. Ok. Ana, Bien. ok, listo, perfecto. Bien. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta que quieran hacer. Sobre todo, estimulamos a los estudiantes a que pregunten, dado que la premisa del seminario era traer una experiencia de un egresado en la industria aplicando herramientas avanzadas. Sí, ahí no soy don experiencia, digamos, tengo un año recién en refinería, así que todavía me Bueno, siento... justamente, para que quede más cerca de los... Hay vacantes laborales, te preguntan, Mati. Hay vacantes laborales, siempre hay. En la página de Action sí están publicando siempre. Bueno, excelente entonces. Si no queda ninguna otra pregunta, vamos a dar cierre al seminario de Matías. Nuevamente, Mati, felicitaciones, muy claro. Ahí tenés muchísimos mensajes de felicitaciones, así que quede tranquilo que la presentación estuvo muy bien. Y las respuestas también. Así que Buenísimo, bueno, gracias. agradecerte una vez más. Gracias. Y seguramente sigamos en contacto para seguir la evolución de tu trabajo en la refinería y también que puedas contarnos más de tu experiencia más adelante. Buenísimo. Sí, cualquier duda que haya quedado o algo que quieran saber extra, nada. A mi correo o por LinkedIn me preguntan, no hay ningún problema. Genial. Bueno, muchas gracias a todos por participar y nos veremos en el próximo seminario.